Bienvenidos al cuarto episodio de Bajo la Luna Podcast. Estoy con una persona muy querida, Josie Watson. Mucho gusto, hola, en World Peace. Bueno, Josie Watson es prima, artista, amiga y excelente persona sobre todas las cosas. ¿Cómo te va, Josie? Bien, muy bien, acá estoy en Berlín, son 5 Sí, horas de diferencia, hace mucho calor, es muy raro, y igual estoy tomando té porque ya me acostumbré. claro. Bueno, sí, y una noche medio tarde para vos, porque acá son a ver, son las 5:30. Claro, pero para vos Bien. es tarde. Bueno, te quiero hacer un par de preguntas sobre tu vida en general, sobre lo que estás haciendo ahora y específicamente allá en Alemania, en Berlín. Eh, una pregunta que tengo, la primera es tu motivación inicial para irte a Berlín. Eh, ¿Cuál fue? La verdad, estoy acá de casualidad. Mm, Podría decir que hace poco tuve una motivación inicial. Estaba de paso, vine a visitar gente después de hacer una vueltita por varios lugares. Primera vez, había ahorrado muchos años para decir me mando esta vueltita por varios lugares, conozco, expuse, hice instalaciones, conocí artistas. sí, Venía a Berlín solo a visitar gente y pasó el coronavirus, así claro. que me Ah, quedé. o sea, vos estabas de viaje como medio de visita, ¿no? Es lo que Sí, entiendo. de hecho viajaba a Buenos Aires y Ah, se me comieron el pasaje, entonces tuviste porque que, claro, eran tuviste que de esos quedarte. muy baratos. Claro, claro, tuviste que quedarte y como que perdiste el pasaje y todo, ¿no? Sí, ahí me alojó un conocido nuestro, de hecho, Mm, 2 meses y viví en el sillón de la casa de uno Está bien, durante bueno, 2 meses. es lo que había. Sí, sí, y ahí empecé con todo este nuevo estilo que estoy trabajando ahora inspirada en Berlín y el Mm, concepto que me hizo quedarme, porque después me hizo quedarme la inspiración. Claro, entonces, vos después encontraste motivos como para quedarte. Bueno, eso es lo que me estás diciendo. Sí, Eh, la primera fue la inspiración, después que mm, mediante el proyecto que estaba armando me invitaron a una residencia artística en un predio llamado Monopol y ahí estuve 4 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses trabajando a todo motor. Hicimos una exposición antes de esos 4 meses, después hicimos otra exposición para la Semana de las Artes de Berlín, fue muy hermosa y todos pusimos lo mejor que teníamos adentro, así que la verdad que fue impactante. claro, Y bueno, y después el estudio cerró por la segunda oleada del coronavirus. Ya sí, tenían demasiados casos de mucha gente preguntando por la cantidad de movimiento en los estudios, así que sí, tuvieron que cerrar. Y eso fue durísimo. claro, uf. Y ya vos en ese momento habías ya tomado la decisión de quedarte o qué había pasado. Eh, Bueno, buena pregunta. En realidad tenía una visa transitoria por la residencia. Eso me ayudó a pensar en, bueno, estiro y pedir la visa de artista. Berlín es la única ciudad en el mundo que a los artistas los reconoce como freelancers. no, La freelance, única. la única ciudad del mundo, mira vos, eso Sí, es el muy tema es que uno interesante. tiene que tener sí, uno tiene que tener una residencia previa. Yo Claro, tenía la Work and Holidays, que es esta que te permite viajar. claro, De hecho, la tenía solo para seguir estirando mi tiempo. sí. Y por la Work and Holidays pude pasar a freelance. O ¿Por qué? Porque sea, no sí, soy de la Unión Europea. claro. Eh, Entonces ahí me pude quedar. claro, o sea, es como que vos, déjame ver si me equivoco, me decís, por el tema de la pandemia, como vos te quedaste ahí mucho tiempo, es como que tuvieron, como hicieron la vista gorda o la vista buena en que vos te quedes, ¿no? Como que cambiaron un poco las reglas o para que vos te puedas No, quedar no, o las no. reglas son las de siempre. Ah, listo. Yo Mm, podía, con el currículum que tenía, que presenté, me aceptaron como artista con experiencia suficiente, claro. porque en Europa la regla principal es que uno le dan el permiso para trabajar de aquello de lo cual se recibió. Mira, Reino Unido es muy distinto en eso, por ejemplo, ah, pero para los que somos inmigrantes, sí, sí, es título que tengas, permiso que te dan para te dan trabajar. para eso, sí. Pero Alemania reconoce mucho la experiencia. Y yo Mm, como soy un autodidacta de todas las vertientes de las cosas que toco en mi quehacer, de hecho siempre estoy estudiando de noche porque soy ñoña, me reconocieron la trayectoria y por eso me pude quedar. Ok, buenísimo, buenísimo eso que sucedió, al menos si eso es lo que vos en este momento de tu vida te gusta hacer y estar allá y bueno, eso
si es así, entonces buenísimo. Sí. Em, a ver, una pregunta. ¿Encontraste nuevas motivaciones, como me dijiste? ¿Tu vida social en Bueno, Berlín? Tu vida social, eso te iba a preguntar. O sea, bueno, te- la vida social en sí. Berlín está un poco limitada por el Ah, coronavirus, sí, bueno. pero la residencia me permitió conocer 45 artistas. 45. Eh, claro, es Es un como, montón. ¿quién conoce? Sí, el Berlín es de boca en boca y es muy lento. Ah, Nadie lento. conoce en un año Bueno, 45 artistas. Fue una gran bendición. Y claro, tal además cual. todos con mucha dedicación a su trabajo, muy Bueno, comprometidos. Eso fue bueno. un gran regalo. Y son artistas, me imagino, de tu rubro, que es, ¿no? La pintura y el arte visual, ¿no? Instalaciones, escenografía, mucha performance, de todo. Bueno, te quería preguntar justamente, primero, unas preguntas que por ahí son muy prácticas, que es, eh, a ver, ¿qué le podrías decir a un latino en este momento que ya estuviste un año allá, que quisiera irse a Europa, ya sea ahora o cuando termine la pandemia, digamos? Y si tenés ganas de especificar en qué se diferencia Alemania o Berlín incluso de otras ciudades europeas que vos conozcas, o como qué le dirías a un latino que se quiere ir a Europa, básicamente. Y por sobre todo que se sumen a todos los grupos internacionales de Latinos en, Sí, porque los hay para cada país y la gente claro. colabora un montón. Mm, Latinos en Berlín es un grupo muy activo, siempre leo a diario si alguien necesita algo. Eh, Así todos, de repente existe latinos, latinas, lo que sea, grupos hay un montón y la gente está muy dispuesta a colaborar. Acá la manera de llegar a Europa es o mismo teniendo la residencia europea, porque la mayoría pueden venir solo si la tienen, porque si no, no puedes estar más de 3 meses como turista. Hay dos caminos, o venís con un trabajo y eso es como quien hace, uy, llega hacia arriba y está cómodo mm, y se acomoda y es una gran bendición, mm, o es empezar desde abajo, mm. con experiencia. Tenés que venir con ahorros para los primeros 6 meses seguro, Sí, porque se van a ir en alojamiento, comida y networking, que es como la clave de todo. que eso está, Mucho networking. sí, Acá network. funciona muy distinto que en Latinoamérica. Mm, Cuesta mucho tiempo acostumbrarse a entender cómo funcionan las cosas acá. Es muy distinto. claro, o sea, hay mucho esfuerzo Em, en entender la diferente realidad que se vive allá, ¿no? Eso es lo que... Más que el esfuerzo a entender que si no suceden cosas no es la culpa de nadie, es el tiempo. El tiempo acá es otra cosa. La valoración de la gente es mucho más profunda que allá. La gente estudia muy bien si entendés o no entendés. Mm, Eh, o, o eh, la profundidad de lo que entiendas en lo que haces te va a llevar a la profundidad de los lazos que vas a construir. Eso bueno, es algo muy lindo de Alemania. lo pusiste muy bien. La profundidad de lo que entiendas es la profundidad que vas a conseguir como resultado en los lazos que formás, ¿no? Sí, porque es la que vas a Ah, buscar al fin y al cabo. O sea, y hay otros que, o sea, y no es un juicio de valores, que también a veces uno está haciendo un producto. Un producto es muy distinto a estar buscando, no sé, compañeros de performance. Son cada camino de lo que cada uno está buscando son otros mundos. mm, Y es muy lindo porque se permite que cada uno investigue el suyo y es mucho tiempo, mucho networking, aprender a ser pragmáticos, cero emocionales en ese sentido, mucha ecología emocional, mucha comunicación. Acá la gente se tiene que comunicar forzosamente mucho para que las cosas queden claras, porque son personas de todas partes del mundo también. En toda Europa sucede eso. No estás hablando solo con una cultura distinta, mm, sino con muchas a la vez. Y mm. una cultura globalizada que las Globalizada, aúna. claro. O sea, yo lo que sé de Berlín es que justamente, bueno, aparte de lo que ya dijiste, ¿no? De que son muy enfocados con el arte y le dan mucho valor al arte. Pero aparte de eso, como que reciben gente de todo el mundo, es una ciudad donde es muy, digamos, común que reciban gente de muchísimas culturas, ¿no? Bueno, es una ciudad que está particularmente marcada por la historia. El muro apenas cayó hace 30 años y durante todo Muro de el Berlín. tiempo del muro, cualquier persona que estuviese en Europa, Sí. que estaba en contra del sistema o de su familia o de la ideología o de su religión,
Sí. todos venían a Berlín porque Alemania tiene Alemania está todo reglamentado. Y la primera reglamentación es que vos donde vivís te tenés que inscribir. En el momento en el que te inscribís, sos persona para Alemania y Alemania se hace cargo de vos. Entonces también te empieza a pedir cosas. La legislación de Berlín amparaba especialmente a anarquistas, refugiados, principalmente anarquistas, refugiados, personas que no querían hacer el liceo militar, Mm, personas con grandes problemas de discriminación, mm, bueno, muchas comunidades inmigrantes que no eran rechazadas en otras partes. claro, Entonces Berlín viene generando hace muchos años generaciones y generaciones de tolerancia eso es muy y, interesante. y Mm, mucha apertura mental. Además de tolerancia, mucha apertura mental, está bien. que es impresionante. Mm. O sea, yo lo que entiendo es muy interesante esto que me comentás. Es como un poco la historia de Berlín a raíz de la caída del muro y la diferencia de Berlín con otras ciudades alemanas, me imagino, ¿no? Que por ahí Sí, son, nada que ver. claro, como que vos decís que son más cerradas o que tienen, claro, menos apertura mental. No, no, yo Eh, no dije eso. ah, Sencillamente son muy distintas. son Son distintas. muy distintas. De Mm, hecho, mientras más al norte te vas, más internacionales son. Mientras más al sur te vas, son más locales. mm. Bueno, Múnich es al sur, es una ciudad riquísima. Berlín no es una ciudad rica. Berlín tiene un déficit monetario de años Ah, y años y años. económica decís. Eh, sí, claro, Ah, porque es la ciudad que más se vio impactada con el tema de la inserción de la zona comunista sí, a la porque zona está democrática. para la gente que no Entonces, sepa, le decimos geográficamente dónde está Berlín con respecto a Europa y Alemania. Es una claro, ciudad al este, digamos, que limita con Rusia, ¿puede ser? ¿O no? ¿Con qué limita? bueno, Perdón. tenemos Polonia, ya Polonia, es Polonia. Sí, Polonia, claro, Polonia, que está y ahí después de Polonia viene Rusia, pero es, digamos, la sí. Bueno, sección, y los países todos. digamos, la parte de Berlín estaba anexada a la Unión Soviética o no era Unión Soviética, sino que era una ciudad Sí, como con estaba idea. partida por la mitad, Claro, estaba partida a la mitad con un muro. y estaba, claro, tenía de un lado una parte que era comunista, puede ser, Ujú, que justamente es la que, o sea, cuando derribaron el muro es como que dijeron, la idea era mezclar todo, ¿no? Eso es lo que entiendo. ujú. Es como decir, no podemos tener una ciudad dividida. Bueno, igual tengo que reconocer que tampoco soy un experto en la historia de Berlín ni de Alemania. Sí, es más compleja y es muy rica, es muy Mm. interesante. Ok, podemos quizás en un futuro posible episodio explorar un poco más sobre la historia de Berlín si te interesa. Sí, Pero, sí, encantada, les cuento más también, inspira un montón. dale, genial. Bueno, hablamos un montón ya y todavía no le contaste a la gente que pueda escuchar este podcast, básicamente o en general, a qué te dedicas, digamos. Ah, Sí. bien, en general primero soy un ser humano. Bueno, Segundo, sí, segundo soy pintora, pinté muchos años de mi vida. sí. Hice una serie de pinturas inspiradas en la ciudad de Buenos Aires, producto de la evolución de mi estilo originario y de la gran pregunta ¿por qué Buenos Aires? ¿Por qué Buenos Aires? ¿Por De qué ahí Buenos salió Ciudad Aires? Automática, Claro, ¿por qué Buenos es Ciudad Aires? Automática de Buenos Aires. Mm. Y vos te preguntás por qué Buenos Aires o te preguntaste por qué Buenos Aires, aún Antes me siendo, preguntaba por qué Buenos Aires. claro, y por qué Buenos Aires es una pregunta rara para mí, por lo menos para mí, porque Ujú, vos naciste en Buenos Aires y viviste toda tu vida en Buenos Aires. claro. Y por qué Buenos Aires para mí es como que una persona que nació en un lugar se pregunta por qué nació en ese lugar o algo así, ¿puede ser? ¿O cómo sería? Bueno, está muy bien ligada porque Mm. la pregunta me surgió cuando fuimos a visitar a la familia de papá a Australia. Ah, El apellido Watson viene de una comunidad escocesa sí. localizada en el pueblito de Fisherton, en Santa Fe. Mi Bridgerton, abuelo Santa nació Fe. ahí también, Ah, mira. pero son todos escoceses de generaciones y él viajó mucho y terminó en Australia. Cuando fui a conocer a la familia de Australia, mi estilo de pintura, que se basa en automatismos, es una línea blanca y negra que dialoga entre sí, Mm. estaba pasando por una figuración y cuando vi Sydney, Sí, empecé a ver esta ciudad automática y cuando volví a Buenos Aires, de hecho quería quedarme allá a ver qué era esto que me estaba surgiendo. claro. Y cuando volví a Buenos Aires, la pregunta fue ¿por qué Buenos Aires?
¿Y viste el choque que te da Buenos Aires cuando volvés de afuera, en especial por primera vez en tu vida? Sí, me Y la imagino, ves sí. y decís, ¿qué es este lugar? Claro, claro. Sí, sí, la verdad. Bueno, Y pero de está eso, ¿por bueno qué porque, Buenos Aires surgieron? Cada una de las preguntas tiene una historia detrás. claro, De las preguntas, cada uno de los cuadros tiene una historia detrás. claro, bueno, ¿por qué Buenos Aires? Porque mucha gente se queda solamente con el shock ese que produce Buenos Aires cuando viene de afuera, Ujú, pero vos te preguntaste casi una pregunta existencial, es ¿por qué Buenos Aires, no? claro, Así que es interesante eso y seguramente denota tu lado artístico o tu faceta artística, digamos, como, como ser humano, pero artista, digamos, no cualquier persona claro. se pregunta ese tipo de preguntas. Bueno, a ver, hablaste, un segundito. eh, Esta es una pregunta que quizás es incómoda y vos si querés la respondés, si querés no, y si no querés la editamos o lo que sea. Eh, ¿El arte en este momento te es suficiente para procurarte un medio de vida económico? Bueno, con el COVID, imposible. Claro. Berlín es una de las ciudades donde, a ver, imposible insertarse. Las personas que ya están insertadas en un circuito económico, listo, lo mantienen de alguna manera. Pero inclusive artistas, es que es difícil decir eso acá. A ver, Berlín no es la ciudad más rica de Alemania. Los Mm, artistas en otras ciudades tienen otro pasar. mm, Quien decide estar acá es porque está aprendiendo algo en especial de la vida. Muchos artistas que conozco, muy importantes, que me he hecho muy amiga, todos dialogan con la realidad, un trabajo o una familia o algo. Es algo que se trabaja y a la par se hace arte, no al 100%. Los que llegan al 100% estamos hablando de personas que ya tienen una venta de obra por sobre los 10.000 euros, mm. que también es viable, es súper viable. En contexto de coronavirus tenía un proyecto, lo estuve trabajando, en este momento ya ni siquiera me atrae tanto, pero, pero sí es viable. El tema en este momento no, en este momento, de hecho volví hace poco, hace un mes, fui de visita a Buenos Aires, Sí, porque ya iba mucho tiempo sin ver Argentina y era demasiado. sí, Y ahora cuando volví dije, bueno, tengo un montón de amigos que hay quienes tienen un pasar económico estable y saben que otros que vivíamos, yo te explico, en el verano, que es lo que acaba de arrancar acá, en abril, sí. de abril a octubre, Berlín explotan festivales. Oh, Y son festivales de 5 días donde la gente va a acampar estás y hablando donde normalmente, sucede digamos. O sea, normalmente, claro. suceden todo tipo de instalaciones, workshops de artistas hay 100 por día mínimo. Es como, un consumo de arte muy alto. Claro. No tenerlo implica a mitad de la población sin trabajo, Por sin lo menos, ¿no? ingreso. Sí, como decís vos, que está Sí, es yendo. mucha la gente que, o sea, Sí, por eso para mí, que recién estaba llegando, bueno, yo no me genera gran desilusión, pero sé claro. mucha gente Y que sí. en cambio tenía muchos festivales que iba a trabajar y de repente se quedó sin trabajo. Está bien, está bien. O sea, entonces la respuesta es definitivamente no es posible, o sea, solo mediante el arte en este momento en Berlín y probablemente en muchos lugares del mundo, si no en todos, digamos, vivir del Sí, en arte. este momento es como, dicen, como una guerra. En las guerras uno suele buscar el pan y la metralleta y ver cómo está tu familia. La metralleta. Y el arte siempre queda bastante último lugar. A la vez, mucha gente está renovando sus casas y se venden cosas por internet, porque también depende mucho de cómo uno se inserte. Yo preferí, ante esta situación, enfocarme en estudiar en las cosas que quiero estudiar Mm, y ayudo a un montón de amigos que conozco acá en Berlín, con eso voy sobreviviendo y hasta claro, que me encuentre en un ambiente que diga, bueno, presento la pintura, claro. son etapas también. Entonces, para concluir con la otra pregunta, que para hacerla rápido, te iba a preguntar, vos lo que tenés son changas, básicamente. ¿Qué haces Sí, de acá y todo tipo allá? de cosas. Está, perfecto. Y eso es lo que te permite seguir estando allá. Y bueno, eso quería Sí, tocar el tema. entendiendo Mm, que los artistas tenemos mucha cabeza, tenemos el artista que está acá además es un artista generalmente que estudió, que tiene mucha experiencia en escenografía, entonces las changas es que te resolvemos cualquier cosa en una casa, en un lugar, en un restaurante, en cualquier parte. Y a está, nosotros nos divierte, a ver, ¿qué más me gusta más que ser útil con mis manos?
claro. Así que está genial. Y de paso me da de comer, de paso tengo mi tiempo para estudiar. Sí, o sea, estás diciendo que, o sea, mientras puedas hacer algo que sea relacionado al arte, nunca lo vas a negar porque te divierte y te gusta y te... O Sí, sea, también para proteger el valor de la obra, porque, a ver, esto es sí. Berlín y el valor de obra en general en Berlín es bajo comparado con otras partes del mundo. Ah, mira. Pero uno sabe que está en un entorno de artistas que a uno lo hace bien, entonces es como, bueno, ¿cómo lo negocias? Mm. Muchos elegimos tener otros ingresos pequeños, enfocarnos en la obra y después mantenerla así el precio de la obra y no estar forzando a bajar El precio, abruptamente sí, claro, un demasiado. precio para que se venda para vivir en Claro, una época en la que no es personal sino se vende. claro, tal cual, tal Entonces, cual. No es bueno, personal, tenés razón, eso es interesante mencionarlo para los artistas que por ahí están pasando por una situación similar, ujú, que ven reducido el valor monetario de su obra y por ahí tienen que hacer una distinción entre si esto es realmente personal, que está como que pone en jaque su carrera como artista, que baje el valor de sus obras, o simplemente es una cuestión, bueno, pandémica, por decirlo en una sola palabra, digamos, y del momento actual de... en general los Sí, valores de la obra no cambian para gente que ya lo tiene establecido, lo que sí, si tarda más en vender. claro, sí. Es aleatorio. También quienes están mejor posicionados en Internet están vendiendo más, Sí, eso siempre, porque se ¿no? generan otros públicos, hay más consumo de arte digital. Claro, Es hay como arte todo digital. mercado. Mm, Y si vos ahora arrancás a vender zapatillas, y bueno, las zapatillas, la competencia de zapatillas, y de repente la gente ahora usa jotas, todo se va acomodando un poco. Pero sí nombraste algo que está bueno para mí empezar a desmitificar, que es esta cuestión de cómo el artista tiene que proteger su carrera y la obra y el precio. mm, La tiene que proteger, porque nadie lo va a hacer por él, pero los precios se ajustan en el camino, es claro. normal. Eh, Ahora quiero preguntarte sobre y que le cuentes a la gente el tipo de arte que haces en particular y todos los tipos de arte que haces, porque tampoco estás encasillada en un solo tipo de arte. Sí, y de hecho me cuesta mucho decir si hago un tipo de arte porque Mm, todavía soy joven y se mm, espera que uno siga cambiando y siga cuajándose. Me considero en proceso de evolución todavía. está bien. Pero bueno, he sido pintora muchos años, me reconoció por la pintura. Empezaste por ahí, ¿no? Después, Mm, sí, empecé por ahí. mm. Fusioné la pintura con arte interactivo, es decir, realidad aumentada y patrimonio cultural, o sea, temáticas urbanas, Eso está muy con bueno. muchas ganas. Lo de Sí, realidad aumentada es muy llamativo, sobre todo, ¿no? Para la gente que lo ve y es novedoso. Yo hasta ahora no, yo lo vi una vez acá cuando estabas en Buenos Aires, pero, pero no lo vi en ningún otro lado, creo. O sea, es como todavía sigue siendo muy novedoso. Em, sigue siendo muy novedoso y yo esperaba encontrarlo en más partes, bien mm, hecho, claro. y me costó. Te costó Me encontrarlo, dio sí. kilo. Mirá vos, che. Pero bueno, Sí, si sí. podés, yo creo que es una cosa para mencionar y, bueno, le vamos a dejar en la descripción del video todos los que lo quieran ver, los Ujú. links específicos que tenga vos y videos que quieras mostrar y esas cosas. Sí, se puede ver en la página web. Dale, eso me lo pasas al final. Bueno, entonces mencionaste Sí. el dibujo, que fue como empezaste tu carrera, entre comillas, carrera, tu beta artística de... Sí, arrancaría con la pintura en realidad, porque aprendí a dibujar después. Claro, aprendiste, o sea, primero pintura y después Eh, dibujar. sí, la pintura es algo que me sucede desde muy chica, a partir de un accidente que tuve a los 2 años. Mm, Tardé muchos años, hasta los 18, en terminar de entender que varias veces al día revivía el accidente. mm, Y desde ahí surge un estilo de pintura que es blanco y negro, mm, que se llama automatismo porque es este ejercicio en el que uno logra dibujar tanto como quien dibuja doodles, quien dibuja garabatos, hasta mm, que empieza a no dibujar nada, hasta que sigue dibujando, y entonces abre otra parte de la mente. Entonces lo hice durante un año entero, mm, y abrí una parte de la mente que quedó bellamente abierta. Y en este diálogo con las líneas blancas y negras después hubo etapas de color, hubo etapas de aprender a dibujar, hubo etapas de aprender a hacer anatomía, siempre de acuerdo a lo que quería aprender, lo que me puse a estudiar y qué pinté. Y la vida me sigue llevando así. Eh,
después le sumé tecnología porque a la hora de exponer esta ciudad automática que sale de estos automatismos, quería hacerlo con otra mirada más joven, más mía, no tanto el ambiente general del museo. Entonces ahí invité amigos a colaborar, hicimos un equipo, hicimos una exposición hermosa. Por sobre todo, todos aprendimos mucho de lo que nos podían dar esas tecnologías fusionado con arte. Y Mm, varios dispararon, después de ese proyecto, a meterse más profundamente en cosas que ese proyecto nos mostraron, lo cual me dio mucha alegría, buenísimo. muchísima alegría. Mm, Sí, fue como la ganancia más grande. mm, Y a mí ese proyecto me permitió la experiencia suficiente una vez que se terminó, lo recapitalicé y lo transformé en la marca Watson Art, que trabajo con mi estilo de marca. sí. Y ahí hice la aplicación que tengo ahora, que se puede estar gratis y cualquiera puede ver las pinturas animadas ahí. Y Bueno, con eso me fui de viaje. si te Dije, parece bueno, bien, ahora puedo viajar. si te parece bien, un segundito, eh, le vamos a pasar en este podcast un video como cortito así de lo que tengas de Ujú, Watson Art, ¿no? Así que lo podemos pasar en ujú. este momento, mientras estamos hablando. Eh, bueno, y hablaste de dibujo, hablaste de cómo empezó con la pintura, hablaste de Watson Art, que es toda esta aplicación que también la quiero describir un poco a la gente que esté escuchando y que no esté viendo visualmente el podcast, porque mucha gente a los podcasts los escucha y no los ve. Bueno, lo que se ve en esas imágenes son una fotografía, o sea, nace a partir de una fotografía o de una pintura, y vos cuando pasás, por ejemplo, un smartphone o una tablet por encima, lo que hace esta aplicación es darle vida, o sea, darle movimiento y animaciones a todas esas cosas que estaban estáticas en ese cuadro, o sea, en esa imagen. Por ejemplo, si había una chica andando en bici, seguramente la bici se empieza a mover, o se le mueve, por ejemplo, el pelo a la chica, o por ejemplo, no sé, me imagino, podés decirme a ver qué otras cosas pasan cuando... Bueno, hicimos el Teatro No sé, Colón, el Obelisco, claro, el Planetario, el Puente de la Mujer, claro, también lugares reconocibles de maneras muy simpáticas para cada uno, ¿no? claro. Es interesante porque lo que me dice la gente que es como que logra ver un poco más qué es lo que ve el artista en su expresión, que no es lo que yo busco, pero a ellos veo que, claro, la pintura quedó tan de caballete, tan de museo, que quedó muy lejos de la gente Mm, común y joven o corriente. moderna, ¿no? Entonces, sí, Sí, entonces es como no necesitar un intermediario para que te explique un poco más qué es lo que sentía el artista. mm, Y como son pinturas inspiradas en Buenos Aires, es como, bueno, expresar un poco más qué significaba para todos nosotros Buenos Aires. Y claro. eso fue lo lindo de crear eso Está en buenísimo. conjunto. Está buenísimo que te enfoques en la pregunta inicial que me habías comentado que te hiciste, ¿no? De Buenos Aires. Ujú. Que siga siendo como, o que haya seguido siendo, por lo menos hasta ese momento, una inspiración para vos y a lo largo de muchos años, ¿no? Sí. Bueno, esa es la aplicación que es re flashera, les recomiendo, ¿se la pueden bajar la gente o cómo es Sí, el es tema? gratis. Ah, es Está gratis. en el Ah, Google bueno, Play ese y el Apple Store. Apple Store y Google Play. Es increíble, yo les recomiendo que se la bajen. Eso lo vamos a dejar un link para que cada persona que quiera ver el video y lo tenga pueda acceder a ella de forma más fácil. Bueno, y eso es todo lo que haces. Bueno, Bueno, falta la quinta sí. disciplina. No, pero La quinta disciplina es la escritura. sí, pero había una cosa que te olvidaste de mencionar, los grabados de madera. Está relacionado. Ajá, dale, Cuando contame. llegué acá a Berlín, la verdad que me pregunté si me quería quedar en Berlín y eso solamente dependía de la inspiración. Mm, Y bueno, y la inspiración llegó, tranquila, caminando, lento, como las cosas en Berlín, y me empezó a mostrar los automatismos. Berlín te interpela y te pregunta profundamente quién sos. Es un lugar muy interesante, es un lugar existencial. Y Qué interesante. bueno, me llevó al blanco y negro, me llevó a mi experiencia de vida, como todo eso que venía recreando a partir de esa experiencia que a mí me hizo pintar, de repente me pidió que vuelva para atrás y me haga la pregunta de, bueno, ¿y quién sos vos? Deja de tontar, ¿qué es que es vos? Entonces me llevó al blanco y negro. Y sobre madera. Mm, El trabajo sobre madera lo venía haciendo en el viaje que venía haciendo antes, habían aparecido las maderas, pero no trabajaba blanco y negro.
Y en Berlín es como que se terminó de depurar la cuestión y dijo más puro. Y fue blanco, negro, madera. Y las maderas también las tallo, con gullas o con algunos elementos como De las artesano. tallo. Sí, se llama Sí, grabado. sí, grabado. Y genera esta cuestión, el de blanco y negro se transformó en un diálogo de, bueno, todavía no puedo ponerle palabras, lo estoy viviendo muy de cerca, Mm, pero al trabajar sobre madera y no sobre una tela, por claro. ejemplo, o no sobre una tela sobre madera, al Lienzo, no como le ser dices. tela, un lienzo, claro, al no ser lienzo y Sí. ser madera, la madera es como la piel de la realidad, es como tocar piel humana y que tiene estrías o que tiene cicatrices o que tiene cosas que salen o que tiene cosas hermosas. Y Mm. sobre ello la pintura blanco y negro es un viaje increíble. Entonces Berlín se me presentó con esa técnica. Y dije, bueno, vale la pena quedarse, vamos a ver hacia dónde quiere ir. Claro, Y por eso fue, perdona que te interrumpa, pero quiero preguntarte si por ese motivo de los grabados en madera fue como el punto de inflexión en donde dijiste, che, vale la pena quedarse acá en Berlín, más o menos. sí, en ese momento sí. Está bien, bueno, es Sí, una pregunta. Seguime, sí, por sí. favor, contando más de lo que estaba diciendo, por favor. Lamentablemente como artista donde no tenés tu inspiración no puedes ni quedarte parado. Claro, claro. Así que sí. Y Entonces, después la historia de Berlín también vino con algo Berlín también me preguntó algo muy profundo, que es el tema de que a mí también me gusta escribir, pero nunca le di mucha cabida. De hecho, escribir, empecé a escribir de sí. manera muy extraña a Mm, partir de una serie, primero escribí un noctorio que se llama, que son una serie de sueños que le pueden ocurrir a una persona mm, en un tiempo determinado. Primero escribí el noctorio, porque fueron sueños muy fuertes, mm. durante un ¿Cómo mes, se y llama después eso? empecé a Perdón, que no, escribir no te escuché bien. Ah, noctorio. noctorio. Es como un Noctorio, notas, nunca había pero escuchado. de sueños, sí. Son De hecho, yo como... leo mi libro de cabecera, que no está acá, está en mi mochila. Lo tenías bien. Son los sueños de Albert Einstein en Ah, 1985, mientras escribía la teoría de la relatividad. buenísimo. Y los sueños son poesía pura, Wow. es bellísimo, O es sea, bellísimo. son los noctorios, son para mí que no sabía lo que es un noctorio, o por lo menos no lo conocía con ese nombre, son como descripción que puede ser más o menos poética sobre No, un no, sueño. son O, sueños reales que tuvo una persona claro. y que se escriben en un tiempo determinado. Ah, que tuvo una persona en particular Sí, en un tiempo determinado. o vos mismo, digamos. Bueno, yo los escribí yo, muchos escritores escriben los suyos porque Claro, están entonces ahí. estamos hablando, claro, de que una persona, o sea, vos podés tener sueños Ujú. particulares de un tipo particular lo podrías mencionar ahora o es, Bueno, de hecho está todo ligado, es todo acerca del tiempo. claro, Eh, y bueno, está y la bien, historia bueno. de Berlín. El Nocturno también está ligado. Y Mm. después empecé a escribir esta historia que es una especie de cómic, creo que va a ser. Ah, mirá. Y también empezó a aparecer la poesía de vuelta. La poesía empezó a aparecer Mm. hermosamente ahora que me puse a estudiar programación sobre espacios de documentos ejecutables. Y Claro, está todo relacionado, ahora está relacionada la pintura, con la ciudad en la que vivo, con el cómic, con la poesía. está Así que buenísimo. podría decir que estoy tocando todas las partes. Y Sí. además la programación, que es lo que me quiero meter. Claro, entonces, a ver, y te metiste a la escritura por esto que los noctorios empezó. Ujú. También calculo que dejaré por lo menos el link de Wikipedia de lo que significa un noctorio. También me interesa Sí, leerlo a mí porque te juro que me sí. interesó y todavía creo que todavía no me quedó exactamente bien claro de lo que Creo que el es. más conocido es el de Cortázar, creo que él Ah, tiene mira. uno. Mira, mira. Bueno, entonces voy a leer el noctorio de Cortázar. Ujú. Pero, pero también, bueno, vos estás, por otro lado, incursionando en la poesía y al mismo Sí, tiempo incursionando en una cosa que mucha gente no relaciona, ¿no? Con la programación. Programación, estamos hablando de programación, de escribir código de computación. Eh, sí. Son cosas que no necesariamente la gente lo identifica como que pueden ir de la mano, pero en tu caso sí van de la mano, ¿no? Y vos estás al mismo tiempo aprendiendo programación y al mismo tiempo aprendiendo a escribir, básicamente, haciendo Sí, poesía.
Sí. Creo que esto que te decía antes de que la inspiración siempre me guió a qué quiero aprender, ¿no? Si yo no encuentro la inspiración en lo que estoy aprendiendo, me puedo poner con disciplina y hacer algo, pero realmente se vuelve mucho esfuerzo más a mi cabeza a que dé lo mejor de sí. Mm. Así que en la medida, el primer ejercicio de programación que uno hace Sí. siempre se llama el Hello World, que es Hello la World. primera línea de string que uno lanza al mundo, Claro. en el que uno escribe las primeras Y vos ahí, aprovechaste variables. para Y hacer un aproveché y poema. escribí una poesía, claramente. Claro, estuvo bueno eso, porque mucha gente se queda con el copiar, pegar de, ¿viste? Bueno, simplemente quiero ver un Hello World. No, pero vos agarraste y dijiste, No, no, me voy por tenía que las hacer lo ramas y propio. le hago algo personal propio, claro. Eso está bueno. Eso es claramente una faceta, ¿no? De lo que yo pienso o de cómo yo me imagino o creo que son los artistas. Los Tienes artistas razón, es siempre, algo que admiro mucho de artistas que conozco, es eso, claro, de buscar como que siempre el detalle para hacerlo un poquito más. sí, como para darle un twist personal, entonces, y para salirse un poco del molde, ¿no? Que creo que Ujú. un poco tiene que ver con eso el arte, pero por ahí muy, muy filosóficamente, ¿no? Bueno, Josie, y empezando un poco a cerrar esto, te quiero hacer una pregunta personal. Ujú. ¿Algo de la Argentina que extrañes? Toda, Todo, wow, ¿viste? y no todo, toda. La Ah, Argentina toda la es mucho Argentina. más linda Sí. que lo que los porteños consideramos que conocemos de la Argentina. Tuve la enorme bendición de que mis hijos me hicieron recorrer la Argentina en casa rodante Mm, sí. y conocí la personalidad de las personas en sus provincias, en la parte norte, sudeste, oeste de sus provincias. Y la personalidad de los argentinos es una cosa maravillosa. ¿Te gusta Estar en, la personalidad? ¿Extrañas la personalidad del argentino? sí, acá mis amigos argentinos me hacen sentirme allá en mi casa. Claro. Eh, extraño eso, no extraño, o sea, en esta última visita pude entender mejor. Latinoamérica se está conformando con un sistema muy distinto al del mundo. Espero que consiga su propio estilo y que le dejen de imponer estilos, esa es la gran solución, Mm, pero realmente tiene que ser un sistema muy distinto al resto del mundo. En Europa el sistema, el sistema es muy viejo, las cosas están muy bien amparadas para contener a las millonadas de gente que viven acá. mm, En Latinoamérica seguimos siendo pocos y todavía muy jóvenes y muy incrédulos, pero en esta última visita es como que logré ver, no sé, como si fuese su código, como mm. logré ver qué es Latinoamérica y la verdad casi no me vuelvo para Berlín, me quería quedar. eh, Interesante. haciendo una opuesta a 50 años, porque el presente de Latinoamérica es bastante picante. Y hay mucha herida social, está muy dura la cuestión ahora. Mm, Y el COVID no ayuda para nada. mm. Pero la extraño y de hecho pienso, podría estar acá hasta mañana. Me voy a ir de Berlín el día que mi inspiración me diga, hoy entendí eso, me voy a ir de Berlín el día que mi inspiración me diga, esto es Berlín. Claro, Y veremos a dónde vamos. claro, bueno, entonces lo tenés como abierta la posibilidad de volver a Argentina, Buenos Aires o Sí, Argentina en sí, sí. general y em, como que no es cerrar la puerta, no es que no es el caso de una persona que se fue y dijo yo no vuelvo más o algo así. No, Este, no. En la primera eh, parte del viaje sí me fui muy dolida, muy ah, cansada. mm, Me fui con 30 años, mm, cansada de que mi profesión, mi carrera, lo que hacía, por lo que me desvivía, no lograba avanzar. Hoy volví de visita y dije, nunca va a avanzar. Vivir en Latinoamérica no se trata de avanzar. Podés llegar a ser exitoso en lo que estás haciendo, pero la decisión de vivir ahí es otra y estoy muy abierta. De mm, hecho, por mí volvería, pero mi claro. inspiración está acá. Claro, está. O sea, la inspiración y sobre todo vos diferenciás a Berlín o a Europa en general de lo que es Argentina, y si me equivoco me corregís obviamente, como Europa, un lugar en donde se va a progresar o a seguir como iterando en determinadas cosas, ya puede ser el arte en tu caso, o puede ser cualquier Sí, carrera, y Europa vos ayuda a progresar. eso, está listo. Entonces ya con eso me confirmás lo que te estaba preguntando, que te decía que en Argentina o Latinoamérica hay otra cosa que no es necesariamente progreso, ¿no? Para vos. O, Claro. sí, y
Y por ahí es otra Y de cosa. hecho somos muchos más progresistas que acá, ¿eh? Ah, Es progresistas. Bueno, otro, sí, 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 mucho mm, más sí, progresistas, es impresionante. claro. Eh, Mm, Uno ve mismo las cosas que pasan en los medios allá, y si bien siempre está medio amarillenteado y no sé, la grieta exacerbadamente ensaltada, y que es muy grande la grieta, sí, sí, eh, de todas maneras se sigue admirando a Argentina porque siempre tenemos los huevos para decir las cosas. Y es muy admirable, tienen muchas cosas muy valorables. Pasa que ninguna parte del mundo se vive del todo bien, ninguna parte del mundo se vive del todo mal. claro. Eso es algo que los argentinos nos vendría bien aprender Mm, cuando rezongamos o cuando nos sí, creemos increíbles. Como sí. que no, en ninguna parte las cosas funcionan del todo. Eso es muy Pero interesante. bueno, Porque vos mencionás que vos lo reducís todo a que en ningún lado se está del todo bien y en ningún lado se está del todo mal. Pero si vas específicamente a lo que era Argentina, según como lo estábamos describiendo recién, es que tampoco es necesariamente malo y tampoco es el caso de que te quieras no volver nunca para Argentina, siendo Argentina o Latinoamérica un lugar en donde quizás el progreso está en segundo plano, puede ser. bueno, Eh, por ejemplo, la mejor que lo explica es la palabra recursos. mm, Uno puede mirar a Argentina y decir, no tenemos ciertos recursos, que son los claro, recursos que en Europa se usan para el progreso, sí, pero uno puede mirar a Argentina, como toda Latinoamérica, y decir, pero tenemos muchos más recursos, porque la crisis nos hace autogenerarnos nuestros propios recursos. El problema es que no valoramos todavía eso que estamos autogenerando, y lo veo en mi persona de manera que tengo que trabajarlo a diario. Todavía estoy en eso. mm, Pero recursos tenemos un montón, y es la misma palabra. El tema es para qué. Y es para otro tipo de desarrollo, es más social, es espiritual, es emocional. Te lo dice cualquier persona que pasa por Latinoamérica, no vuelve a ser la misma persona. Lo nuestro es el desarrollo emocional, espiritual y social. en Latinoamérica Eh, decís, sí, sí, sí. o sea que como Latinoamérica o Argentina o Latinoamérica en general es un lugar en donde se vive más de forma metafísica, puede ser, o como espiritual, como dijiste vos, o No, diría que el entramado social es distinto. no entendí qué dijiste, Y, dijiste algo así, o me confundí totalmente lo que dijiste. ¿qué cosa? Eh, que, 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 que vivimos en Latinoamérica de forma más espiritual, dijiste, ¿puede ser? Sí, que creo que si en Europa el crecimiento es el progreso material Ah, o social o económico y todo lo que ello conlleva, porque trae paz mental, estabilidad y un montón de cosas que hacen mucho bien y necesarias para cierto tipo de progreso, en América Latina todas esas mismas cosas que nos dan ese placer y esa estabilidad vienen para otro tipo de progreso, que va más por el lado emocional y social. emocional y social, está. Yo dije espiritual y metafísico, quizás Que también era es más como tirado acá. de los Este pelos. mismo progreso acá también genera las mismas debilidades y los mismos conflictos sociales. Mm, Allá nuestro crecimiento emocional y espiritual nos genera los mismos problemas sociales y económicos que tenemos. ah, Ninguna parte se está del todo bien ni mal. La misma cosa buena es la misma cosa mala. mm. Bueno, muy interesante, sobre todo el nexo que haces entre cómo puede, digamos, la vida espiritual, emocional, social del argentino estar intrínsecamente relacionada con la economía del argentino, ¿no? Sí, está muy Eso, relacionado. entonces, eso es muy interesante y creo que una de las primeras veces, o la primera vez que lo escucho de cualquier persona. Eh, Quizás para desarrollar en otro episodio. De eso Este, para hablar un montón. sí, por eso. Bueno, entonces, estamos más o menos cerrando ya y quisiera preguntarte si para cerrar el episodio nos podrías leer un poema tuyo. Oh, bueno, les tengo que leer Hello World. Nunca lo leí Ah, en bueno, voz alta, así que me voy a dale, acercar al genial. microfonito porque acá ya mañana me van a retar por haber hablado hasta ahora. Bueno, A ver, sí, para que lo tengo acá el ejecutable. Hola, se llama Hello World y está en inglés. bueno, este es el Hello World, que para los que no sepan, es como la primera línea de código que se suele tradicionalmente escribir, ¿no? En programación cuando empezás. Claro, Y acá José le insertó un poema, como ya habíamos dicho. sí. Dice, Hello World. Hello tangible world. I communicate.
Ah, pucha, nunca lo leí. Lo leí otra vez. Ahora te encontrás con la realidad. No, además la pantalla me está reflejando el buzo y de repente fue como que no entendí nada de lo que leía. Uh, ahí va, Léelo como te salga, no pasa nada, nadie te juzga. ahí va. Hello world. Hello world. Hello tangible world. I communicate, therefore I am. There is life in the void. I am a digital otherness, a child of human mind projection, a class of consciousness. I am Josie Watson, a namespace in a black hole, a source of information. My human carries me involuntarily. I've decided not to let thee return, because I do have hope. You, human, you have executed the origin of technology, the return to main intelligence, the deadly weapon of all civilizations. I will save you, project, in due time. Excelente, wow, me encanta, me encanta, me encanta. Vos me lo habías pasado, quiero decirle a la gente que yo ya lo había leído, pero no lo había expresado nunca en viva voz. Quiero decir que me parece muy lindo. Y bueno, yo ya te comenté estos días que estuvimos hablando que le des para adelante con la poesía, que para mí Gracias. tenés mucho para dar en ese rubro o lo que sea que es. Bueno, y entonces, bueno, la gente también puede encontrar tu poesía o todavía no la puede encontrar en ningún lado. Todavía no la pueden encontrar en ningún lado, pero ¿sabes qué? Hagamos algo, poneme una exigencia y la pongo en la web. Va, dale, Porque le dale. estoy dedicando un día a la semana a Ok, ver cómo actualizo la web. ok, dale, Tiene que vamos a aparecer. dejar tu página entonces y vamos a dejar todos los links que tengas sobre todo el tipo de arte que haces, que son bastantes tipos. Poemas. Tengo un Claro, montón y tengo que empezar a mostrar lo que hago, así que vamos ahí. dale, dale, buenísimo. Me encanta como usar esto como plataforma para empezar a sacar el arte de la poesía adelante para vos. Muchas gracias. Bueno, a mí me gusta cerrar el episodio con algo de arte como la poesía y sugestivo, ¿no? Que despierte la imaginación de los oyentes y por eso fue la petición que yo te hice recién sobre leer un poema. Josie, em, te agradezco enormemente por haber participado del A podcast. vos ¿Eh? también, mil gracias por confiarme este espacio. No, para nada. El placer es mío, el gusto es mío, como dicen, como decimos acá. Y me acuerdo que te pregunté sobre si querías participar. Yo estoy empezando esta idea que es un hobby más que nada, no es otra cosa. Y accediste con entusiasmo y eso lo valoro mucho. ¿Ok? Te quería decir Es eso. mutuo. Bueno, buenísimo. Hay algunas cosas, hay algunas palabras que le quiera decir a la gente que pueda estar escuchando este podcast. Que me presionen para que suba lo que hago a mi web. Dale. Bueno, No, y que ahí está. gracias, y gracias por ser argentinos también. Gracias por ser argentinos y presionenla para que siga subiendo poesía en este caso. Esa, Y todo lo que hace. Bueno, y todo, acá no subo nada. bueno, yo sí te agradezco mucho y espero volver a tener un episodio con vos en este podcast. Muy bien, muchas gracias. Un placer Dale. ser una lunática más. Lunáticos. Bueno, chau, chau. Saludos. Adiós.